nuevamente, martes 13 de mayo, ya vienen más lluvia, calentón, ya estamos en pleno verano, aunque el calendario dice que estamos en primavera. Vamos a darles a ustedes una sentida, nota de duelo a los amigos penepos, porque tal como lo habíamos anticipado desde que Jennifer González ganó la gobernación, y a pesar de todas las previsiones que tomamos y dijimos de que el haberle entregado el gobierno a los cabilderos era veneno, todo ha salido. Pero es mucho más allá que el que se le haya entregado el gobierno a los politanqueros. El problema aquí es de total y absoluta incompetencia. El que no domina las destrezas básicas jamás podrá dominar las destrezas avanzadas. El que se cuelga en primer grado no puede graduarse de octavo. Y estamos ante la insólita situación de un gobierno que ya en el quinto mes de gestión no prende, no puede comenzar y se ha visto enredado en una madeja de corrupción y una madeja de total negligencia en el manejo de lo más sencillo, que son la selección de los recursos humanos que habrán de regentear los destinos del gobierno. Y enos aquí, 5 meses después, y todavía no tenemos secretario de Estado, no tenemos secretario de Hacienda, y la gobernadora está empecinada en serle leal y apoyar las gestiones del desastre y el desmadre administrativo que tiene Domenech en el gobierno, porque recuerden que aquí, aunque les diga Jennifer González 20,000 veces que ella es la que gobierna, en realidad ella anda para arriba y para abajo. Quien rige los destinos del país es Francisco Domenech desde mucho antes de entrar. Y en el gobierno nadie, no se mueve un clavo, no se mueve personal, no se firma un contrato. No hay nada que no pase por su escritorio y tenga su aval. Nunca antes en la historia política del país, un vicegobernador, que es el cargo del jefe de gabinete, jamás había tenido el poder, ni aún en los tiempos de Sánchez Vilella con Muñoz Marín. Y tal como lo habíamos anticipado, aquí el problema es que el gobierno está descabezado. Fortaleza está descabezada y el gobierno PNP está descabezado. Y el único adulto en la habitación le ha tocado bailar con el más feo, que es Tomás Rivera Schatz. Pero Tomás Rivera Schatz es un viejo zorro, un viejo tiburón. Está acostumbrado a coger palos y que le digan todo lo que le dará la gana. Pero ayer paró en seco el nombramiento del general Galford, que es un excelente nombramiento, pero que, no cumple con los 5 años consecutivos de residencia previa bona fide en el gobierno, y ha estado votando corrida ininterrumpidamente por 3 décadas en los Estados Unidos y particularmente en Florida. Les puedo decir por experiencia y conocimiento propio que para usted poder tener franquicia electoral en Florida, usted tiene que probar 2 cosas. Número 1, que es
ciudadano americano. Y número 2, que usted es un residente bona fide de la Florida. De manera, y no se puede ser en ese contexto, para efectos de residencia bona fide, residente en 2 sitios a la misma vez. Usted puede tener un domicilio aparte y usted puede tener varias residencias, pero para efectos de la Constitución y del cargo que se exige, y esto yo lo tiré en un, ustedes recordarán, a las 5 de la mañana el jueves pasado, de lo que exige lo que exige la Constitución y lo que exige el Código Político, y se los planteé a ustedes. Y pregunté si en Fortaleza habían tomado eso en consideración. Raudo y veloz me llamaron los oficiales de Fortaleza para informarme que yo estaba equivocado y que en efecto el general Galford, con unas credenciales de 3 pares, cumplía con todos y cada uno de los requisitos y había pagado contribuciones, había vivido en Puerto Rico, todo eso estuvo allí. Y entonces ustedes van a ver que en mi X hay contradicciones. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, espérate, esto puede que no cualifique. Cuando me aclaran y me dicen, o me engañan, y me dicen que sí cualificada, yo digo, este hombre está impecable, sus credenciales son impecables, cualifica, y entonces ahora resulta que no. Eso era algo que es Administración de Recursos Humanos 101 y Derecho Constitucional 101. Cuando la Constitución exige y dispone que el ente nominador es el Ejecutivo, pero que lo tiene que hacer con el consejo y el consentimiento, consejo y consentimiento del Senado, es porque, y así está en el diario de sesiones, asume que hay una buena comunicación civil, que hay un intercambio de lo que se llama una elegancia entre el primer ejecutivo y el presidente del Senado o el presidente cameral, si requiere aprobación de la Cámara, donde el gobernante de turno le presente una terna y le diga, mira, estas son mis 5 personas favoritas que yo voy a nombrar el cargo. ¿Ustedes tienen algún reparo? Estos son sus credenciales, entendemos que cualifican por esto. ¿Ustedes tienen algún reparo a alguno de ellos? Eso ha pasado toda la vida, menos aquí. Y no ha pasado aquí porque Fortaleza no tiene una cabeza, un amigable componedor, un asistente que pueda facilitar el puente entre lo que es la rama legislativa y la rama ejecutiva. Y al no tener ese facilitador, y no tiene ni tan siquiera un secretario de justicia que pueda sentarse en confianza de tú a tú con los presidentes camerales como correligionario y decir esto es lo que hay, la gobernadora tiene estas 5 personas, va a nombrar una de ellas, díganos para no pasar la vergüenza, ni hacerles pasar y perder el tiempo a ustedes y al nominado, si tienen algún reparo. Eso se llama civilidad y elegancia 101, pero no lo tienen, porque Domenech no es presentable en sociedad. Domenech es un pequeño dictador violento y como tal no puede servir de interlocutor frente a las otras ramas de gobierno. Yo se los dije desde un principio, sin contar los problemas de todas las sospechas que hay con Politán y el empuje y el hecho de tener un cabildero como regente, todo eso es aparte. Y esto no es otra cosa que la puja entre un presidente del Senado veterano que nunca le ha interesado o ha aspirado a la gobernación y que ve
que en menos de 130 días se ha pulverizado no solamente el mandato, sino su propio partido. Y es un presidente cameral que no va a tolerar ningún tufo de corrupción. Y ustedes que tanto critican y dicen, no, si vienen, cuando se montan ahí, van a robar, o van a esto, o van a lucrarse, o van a todo lo que da, pues el presidente del Senado oyó. El problema aquí es que la gobernadora es como los tres monitos, ni ve, ni oye, ni habla. Porque su lealtad no es al partido, no es al ideal, es a sus amigotes, a los que la llevaron al poder. Y en ese contexto, la gobernadora no tiene la menor idea del daño que le ha hecho a su imagen y a su gobierno, en la medida en que sostiene esto. Yo les dije a ustedes, ayer algún genio se le ocurrió llamar a Elmer Román para que pusiera un tuit y se metiera allá desde a opinar, esto es lo que hay. Bueno, pues Elmer Román tiene el mismo derecho que yo tengo como puertorriqueño de opinar. Pero el problema es que Tomás Rivera Schatz vio eso como una afrenta y se dejó de chiquita, le mandó un buenas tardes, un buenas noches, un good morning Vietnam y todo eso, le dijo metiche. Porque algún genio de la insuficiencia pensó que Elmer Román iba a hacer alguna mella en la opinión de Rivera Schatz. Y el tiburón automáticamente bajó. Bajó con un charrascazo y dijo, hay que hacerle un profundo background check al que hace los background checks. Es decir, le van a hacer una colonoscopía, una endoscopía y un electrocardiograma a Domenech y sus negocios. En segundo lugar, dice que Garfer hizo un Rambo al pretender que reside en Puerto Rico por 5 años cuando votó en Florida desde tiempo inmemorial como residente bona fide de Florida. De manera que lo descartó ipsofácticamente. Y eso nos trae nuevamente al problema. No hicieron su asignatura pendiente. Y yo les voy a decir una cosa. El general Garfer es el hombre más cualificado que se ha hecho o que se ha nominado a ese puesto si hubiese cumplido los 5 años de residencia bona fide. Y les digo otra cosa. Si hubieran hecho su trabajo clerical, de hacer un rastreo de dónde estuvo, qué hizo, y en vez de justificarse y de hacer y de engañar, no, él cumple con todos los requisitos, lo expusieron. Mire, el general Garfer es tan bueno que no debiera perder su tiempo en Puerto Rico. Esas credenciales son a nivel de Estado, a nivel de inteligencia, a nivel de relaciones internacionales y defensa internacional. El general Garfer ha tenido los mejores atributos del Pentágono, de las Fuerzas Armadas, de la diplomacia americana. Yo no sé, tiene que amar mucho a Puerto Rico para venir aquí a perder el tiempo. Y desgraciadamente lo expusieron a esto innecesariamente, porque él, como jefe del DSP, rinde su trabajo. No había que exponerlo a esto. Pero no es solamente esto. Esto viene, mire, Catoni, la Verónica Ferraioli, Janet Parra, ahora Garfer. No es lo mucho, es lo seguidito. La gobernadora retira el nombramiento a Cascarrabia y dice que
no se dejara distraer por controversias innecesarias. Sí, coincidimos. Es una controversia y es totalmente innecesaria, pero es, de nuevo, hecha por ustedes. No hubiese existido esta controversia si hubieran hecho su trabajo y no quemaban al general Garfield. No hubiera existido la controversia de Yane Parra si no la sueltan y no hicieron su trabajo de background check. Igual con Verónica Ferraioli no hubiera existido el problema si hubieran preguntado si había radicado planillaje o no, lo más esencial. Es decir, alguien tiene que detenerlo. ¿Y sabe por qué el tiburón está haciendo esto? Porque el tiburón sabe que el PNP es una especie en peligro de extinción y que el electorado PNP desde el año 2016 se revolcó contra el PNP, de hecho desde el año 2008, 2009, 2012, donde perdieron 230,000 votos y se hartó de que le hagan el cuento de la estadidad y no pongan un solo centavo a favor de la estadidad, que le hagan el cuento del cuco de la independencia y que cuando llegan se olvidan del estatus y entonces empiezan a repartir, porque Puerto Rico es un estado clientelista, es un país clientelista, es un lugar donde no se puede respirar si no se depende del gobierno, por alguna razón. Es el socialismo perfecto. Y ese clientelismo es incompatible con una misión descolonizadora, porque no hay nada más atractivo que los billetes y los contratos y el estar allá y que si el poder chiquito y el que te soben, todo ese tipo de cosas. Y se olvidan. Y Tomás Rivera Schatz, que tiene encuestas todos los días, sabe que se le agotó la paciencia al electorado PNP y que esta es la última de las mojicanas. Y Tomás Rivera Schatz sabe que para salvar a su partido tiene que convertirse en una atalaya en contra de la corrupción, en contra de los conflictos de intereses, y la persona que ponga algún tipo de orden o semblanza de orden en lo que hasta hoy ha sido un gobierno desorganizado, anárquico y descabezado. Porque vuelvo a repetir, el que se cuelga en lo básico, se cuelga en lo más avanzado. No tenían 9,000 resumen para llenar 100 puestos. Usted sabe la cantidad de abogados cualificados que debe haber en ese acervo, digo, salvo que nos metieran la feca y que no hubiera 9,000 resumés. Pero yo dudo que Luisito Rivera nos hubiera metido la feca de decir que habían los 9,000 resumés. Eso quiere decir que están ahí, pero cuando usted limita el acervo a dos condiciones, que tienen que ser leales a Domenech, y número dos, que no pueden ser ni demócratas, ni pueden ser demócratas, y él es demócrata y la mujer igual, ¿ok? Esto es una chulería. Y no pueden ser pierluisistas, y no pueden ser rosellistas, ni pueden ser ricardistas, ni pueden ser tiburoncistas, ni pueden ser carlistas, y usted dice, ¿what? Entonces, pues, el inventario de 9,000 se le redujo a 0. Y entonces las sillitas musicales. Cuando tienen que recurrir a las sillitas musicales es porque el crisol que han utilizado de lealtad total y absoluta es tan estrecho que no hay de dónde buscar. Y eso es lo que hace que ahuyenta más a los jóvenes del partido. Y eso me hace pensar hoy, cuando recordé las palabras de Kenneth McClintock haciendo un sacunculum non pillare con
Alexandra Lúgaro el jueves pasado y diciendo que él no sabía quién había comprado Politank ni quiénes eran los miembros, que él solamente era trabajaba para ellos. Hilvané y dije, estos son los mismos personeros de hace 20 años y el PNP ha evolucionado en 20 años o involucionado de los Papa Clintons a lo que son hoy los polititanqueros, pero son los mismos, excepto que McClinton se quedaba un poco atrás y quien representaba a los Papa Clintons era Ñañito de Castrofón y Parga, que está con el equipo de Jennifer González, y hoy de nuevo los politanqueros. No ha pasado nada y lo que ha habido es cambio de administración de administraciones y cambios de los que guisan, pero en realidad no ha pasado nada, porque si usted mira fundamentalmente esta administración de republicana conservadora maga no tiene nada. Esto es una administración que tiene el calco demócrata populista de tanto Domenech como de Ferrajoli. Y la gobernadora les ha dado mano suelta. Y ahí la gente me dice, pero ¿cómo es posible? Mira, Trump, todo lo que está haciendo en tantos días, lleva 3 meses, y mira todo lo que da. Y entonces usted ve eso, a Trump virando la casa patas arriba, no dejando títere con cabeza, que para bien o para mal es una revolución política. Y al otro lado, un gobierno que dice ser conservador republicano, que lo que hace es mantener el status quo y no mueve nada porque es el populismo de lado a lado. Las pocas gestiones que se han hecho a favor de la libertad religiosa, a favor de los valores y el conservadurismo, han sido iniciativas de la Cámara y del Senado PNP, que son republicanos, y no del gobierno. Y esto, o sea, ¿cuántas veces usted puede ir al cántaro? Como yo le dije, ya nos engañaron una vez, cuando salió el asunto del escándalo de violencia doméstica de Domenech hacia Ferrajoli. Lo que hizo la comisionada residente fue sacar a Domenech y dice, yo no tengo nada que ver con esto, y se acabó. Y lo trajo de nuevo, con ese historial. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes votaron por el gobernador Domenech? ¿Ustedes votaron por este desbarajuste? Entonces, no me culpen a mí. Mi opinión es poco respetada. Yo no tengo vela en ese entierro, pero tengo la lengua suelta. Y mientras yo esté aquí, dándoles a ustedes las noticias que son mis clientes, y mientras esté aquí, gracias a Tuto Soto, las voy a cantar como las veo. Como lo decía hoy Aemita Marrero, nosotros los viejos ya estamos de pasada. Nuestro trabajo es facilitarle el futuro a los jóvenes. Un futuro sin corrupción, un futuro con un gobierno de promesas cumplidas, un futuro que traiga la estadidad. Y la batalla de 50 años de tratar de descolonizar el PNP, que es el partido más colonizado, ya esa la tendrán que dar ustedes. Pero como no tenemos nada que perder y ya estamos saldos, nuestra labor desde esta humilde atalaya es facilitar que en el futuro haya movimiento estadista, aunque no exista el PNP. El PNP lo matan los propios PNP, como hemos visto. La estadidad la matan los propios PNP, como lo hemos visto. Hace 40 años yo me salí del PNP porque me convencí
que el PNP no adelantaría la estadidad nunca porque es una incompatibilidad. Y lo tengo ahí. Así que con eso retomamos el tema ahorita y regresamos con los demás temas del día. Mire, esto va de mal en peor. El Nuevo Día, página 21. Se contrae la economía los primeros 2 meses del gobierno de Domenech. Digo, ya lo dicen el gobierno de Jennifer González. El índice de actividad económica volvió a caer 1.6% en enero y casi 1% en febrero. Cayó también en diciembre, cuando había la transición, 1.4%. Y obviamente en los primeros 8 meses ha caído 1.2%. Not good. Recuerden que hay una espada de Damocles sobre Puerto Rico que se llama los recortes de Trump, que son recortes que vienen a toda la nación, y número 2, el impacto de los aranceles a un arancel, aún en el caso de un arancel mínimo de 10%, que es el base, todavía eso implica que las cosas importadas pudieran hasta costar 10% más, y sabrá. Así que no es bueno para el gobierno del PNP, aunque el gobierno del PNP no tiene control sobre la economía. Hoy volvió a fuñirse una de las generatrices y cerca de $250,000, digo, 1 millón de personas están en relevos de carga. Cada vez que se le va la luz a alguien, ya la gente no le mienta a la madre a las privatizadoras ni a la Junta de Control Fiscal. Desafortunadamente responsabilizan y le mientan la madre al gobierno, y porque entienden que es el gobierno el que no les ha resuelto el problema, dado el caso que esa es la promesa más importante. Son cosas que no son muy positivas. Tercera noticia, el Nuevo Día, página 19. Las redadas contra ilegales, particularmente la que hicieron en la construcción del Hotel Vanderbilt, han dejado sin obra a decenas de proyectos de construcción, y eso también retrasa todo lo que está ocurriendo. Así que estas noticias son, como yo les digo, acumulativas. Para poder atender los retos que enfrenta Puerto Rico en los próximos 4 años, que serán los retos más grandes después de la temporada de desastres naturales que tuvimos, se necesita un gobierno unido, un gobierno que se comunique entre sí, un gobierno que colabore entre sí, un gobierno que para ser efectivo tiene que tener cabeza, rumbo y voluntad de cambiar y virar las cosas patas arriba. Eso en este momento Puerto Rico no lo tiene. Y estamos en lo que llama la gobernadora guerras innecesarias, pero autoinfligidas. Y ahí estamos. Sin entrar en la cuestión de los nombramientos, vamos a entrar en la situación de los nombramientos a las 6. Empiezo con Tony y con Javier. Adelante. El que quiera empezar con el tema. Bueno, saludos, Luis. ¿Qué temas quiere que toquemos primero? Bueno, de los que te señalé, ¿verdad? La economía para atrás, la situación en la medida que va entrando el verano, la situación enérgica, bueno. Las plantas siguen colapsando de generación, la situación esta de que los recortes, todo esto tiene un impacto agregado, Tony. Mira, saludos, Luis, saludos a Javier y a la gran audiencia de este programa, número 1 a las 5 de la tarde. Mira, el problema que tiene la economía de Puerto Rico es que no ha habido un desarrollo económico porque los gobiernos que han manejado este país
por varios cuatrenios, se acostumbraron a vivir de préstamos, emisiones de bonos, y que el que viniera atrás resolviera, hasta que llegó finalmente el tope de la copa y pasó lo que tenía que pasar. Y yo siempre he dicho, desde que estamos en esta situación con la Junta, ¿cuál será el plan, que yo no lo conozco, de desarrollo económico para cuando finalmente la Junta Fiscal abandone a Puerto Rico, en el sentido que no tenga el control sobre los presupuestos, sobre los gastos, que Puerto Rico pueda otra vez participar en el mercado de préstamos, como todos los países? Pero para hacer eso tiene que haber un desarrollo económico, tiene que haber un plan económico. Y yo en estos momentos, la semana pasada llegó el crucero a Ponce, que no puede llegar a San Juan porque no tiene, o sea, la bahía de San Juan no tiene, creo que es la profundidad que requiere ese crucero. Ponce sí. Y yo digo, bueno, pero ¿desde cuándo hemos estado hablando del famoso muelle de Ponce, del puerto de Ponce? ¿Y qué se ha hecho? Nada. Y cada vez que yo veo reportajes, Luis, sobre destrucciones en balnearios, en lugares que pueden atraer turismo, que están abandonados, que están sin reconstrucción, la Guancha en Ponce, que creo que todavía está sufriendo el olvido y no se ha hecho nada. Entonces yo digo, queremos que la Junta se vaya, estamos preparados para volver otra vez a tener la libertad completa, porque en este momento estamos en una libertad condicionada en términos económicos. Nos hemos preparado para no caer nuevamente en una reincidencia, como los criminales que salen, cumplen, y cuando salen de la cárcel están otra vez delinquiendo por lo que los ingresaron. Y yo utilizo estas analogías para que el pueblo las entienda. Hemos tenido en estos años que han pasado desde que la Junta está, una gran oportunidad de ir preparando un desarrollo económico. Aquí se abandonó la agricultura. Luis Muñoz Marín, que le hizo bien a Puerto Rico, pero le hizo tanto daño porque no protegió las costas, porque no protegió los frentes marítimos, porque abandonaron la agricultura, porque quisieron fabricar donde no se podía. Doña Fela, que creó el residencial Lloren Torres a la entrada de San Juan, y no tengo malo contra la gente que vive en Lloren Torres, pero eso no es desarrollo económico tampoco. Así que yo creo que para finalizar este primer turno, tienen los gobernadores, PNP o populares o los que sean, ir preparando el plan económico para que Puerto Rico pueda disfrutar otra vez de la mayoría, libertad absoluta, y no caer nuevamente en unos años en emisiones de bonos, en préstamos, y que nos volviéramos a deudar nuevamente. ¿Está bien? Bueno, saludos Luis, saludos a Tony. No sé si perdimos a Luis aquí Luis, por un momento. ¿Él está ahí, Luis? Pero si no, pues seguimos aquí tú y yo. Mira, le gustó tanto lo que yo dije que se... Oye, lo impresionaste. Sí, lo impresionaste tanto que, olvídate, explotó el teléfono. En términos de lo que es el tema de la actividad económica, a mí me parece también que una caída en 2 meses nada más no significa que hay una tendencia a que necesariamente, ¿verdad?, la economía va a contraerse este año en Puerto Rico. Y sí puede preocupar el hecho, a mí me preocupa más de las noticias que vimos en términos económicos, la noticia del efecto que puedan tener las redadas de inmigración en las obras de construcción, porque en Puerto Rico especialmente, digo en todo el mundo, pero en Puerto Rico especialmente, la industria de la construcción es un motor económico que básicamente te puede generar que la actividad económica crezca o se contraiga, punto. Solamente ese sector de la
de la economía, porque es tan importante en Puerto Rico. Y el hecho de que estamos teniendo estos proyectos de reconstrucción que todavía están corriendo, que haya dinero que el gobierno federal todavía no haya desembolsado, y que por falta de mano de obra, que ha sido un problema desde el principio, o sea, desde que se anunciaron estos fondos de reconstrucción, en los últimos años hemos venido discutiendo la falta de mano de obra que hay en Puerto Rico para poder hacer y acelerar la construcción ¿verdad? La reconstrucción en Puerto Rico. Y el gobierno federal no coopera porque el gobierno local le ha solicitado que extienda el programa de visas y ¿verdad? Les dé unas concesiones, etcétera, y el gobierno federal lo ha denegado. Así que, pues, obviamente hay que recurrir en muchas de estas ocasiones a la mano de obra, por decirlo así, ilegal o dentro, ¿verdad? O que con personas, como le dicen ahora, con estatus migratorio no definido. Y eso es lo que ocurrió aquí en las redadas que se hicieron. Evidentemente, si esto llega a tener un impacto a nivel de todo Puerto Rico, vamos a ver una reducción en la o lo que había sido una aceleración en los proyectos de construcción, y eso tiene un efecto grande sobre la economía. Ahora bien, Tony, yo no sé si tú has ido a la gasolinera en las últimas semanas. O sea, es evidente que ha reducido el costo de la gasolina. Se espera que en la nueva revisión que se vaya a hacer de la factura de la energía eléctrica, igualmente tiene que haber una reducción porque lleva más de 6 meses reduciéndose el costo del petróleo. O sea que eso se revisa cada 3 meses. Yo sé, pero en la última que se había hecho, como la Autoridad de Energía Eléctrica o Genera había tenido que utilizar la generación de plantas que eran más caras versus otras que son más baratas, pero estaban fuera de servicio, pues en la reducción en la última revisión que se hizo no fue significativa, o yo entiendo que ni siquiera se redujo en la última Javier, revisión que hubo. Sí, ¿me oye, Javier? ¿Estás por ahí? Sí, el problema es que se me cayó aquí la línea. Pero sí, sabemos que Tony fue tan elocuente que... Sí, no. Pero déjeme decirle algo, o sea, por eso es que planteo las noticias económicas, las noticias terribles que hemos estado recibiendo. Y es en un momento como este, donde el cielo se le cae encima a Puerto Rico en muchos sentidos. En un momento como esto, Fortaleza no despega un gobierno. Y entonces están a palo limpio con su propio partido. Y esto tiene unas consecuencias enormes, no yo para la gobernadora, porque yo creo que la imagen de la gobernadora está herida, pero herida bien fuerte, de lo que he podido detectar, los comentarios de radio, lo que está en internet. Ella no tiene idea. De hecho, hoy yo hice un sondeo pequeñito de ayer para hoy de si le debe pedir la renuncia a Domenech, y hasta ahorita 81% que sí y solamente el 9% que no le pida la renuncia. Es decir, la gobernadora en esta tiene y ha tenido todas las de perder, porque la gente ha entendido que cada una de esas negatorias o de no confirmaciones ha tenido una base. Y en un momento como esto, donde se le cae el cielo encima y todo el mundo exige que arregle la luz, que arregle la economía, que arregle las carreteras, todo lo que hay, se han dedicado a pelear con los propios suyos. Eso es lo que les digo. Antes que venga Tony, pero al final del día, Luis, o sea, sí, una de cal y una de arena. Todo lo que dices es cierto, tiene un efecto o puede tener un efecto en el ámbito político. Ahora bien, cuidado con tomar los sondeos de las redes sociales como algo que generalizado o una opinión generalizada. Chicos, hombre, del pueblo. Yo soy el que ha bregado las encuestas toda la vida. Las encuestas cambian como las noticias cambian. Lo que te estoy diciendo es el momento que vivimos. Por eso, pero y la falta de previsión. Déjame terminar el pensamiento. Eso es uno. Número dos, en términos económicos, la realidad es que todavía no se ha sentido ni el impacto de las tarifas que Trump ha impuesto y que en realidad ha congelado hasta ahora. Como le estaba diciendo a Tony, el costo del petróleo ha bajado. La inflación, hoy tenemos noticias que dicen que se ha mantenido estable, no está subiendo ni está bajando significativamente. Así que
hay una estabilidad en ese sentido. O sea que, al menos en términos económicos, todavía la cosa está bastante estable y bastante bien. Ahora, si empieza a haber un efecto mayor en el bolsillo del puertorriqueño, que se empiece entonces a combinar con estas peleas entre la gobernadora y el Senado, eso podría ser entonces un escenario diferente. Mira, yo soy un poquito más optimista que tú, Luis. Estamos en mayo. No hemos llegado a mitad de mayo todavía. El quinto mes de este cuatrenio. Han habido un sinnúmero de nombramientos. Tres nombramientos que han llamado la atención, que es, no tanto DACO, justicia y Estado, porque la de DACO la movieron a otro puesto. Nadie le importó en realidad. Nadie le importó lo que le sucedió a Natalia Catoni, con el respeto que ella se merece, nadie le importó. La movieron a un puesto, yo te diría, de mayor. En un puesto altísimo, es la segunda. Es la segunda después de José Colón. Seguro. Claro, y no ha habido quejas, yo no he escuchado ninguna queja sobre su desempeño en esa agencia. Yo me niego a pensar que decisiones de Francisco Dómenech puedan acabar con un cuatrenio. Francisco Dómenech es el secretario de la gobernación. Yo no puedo decir aquí por este micrófono que las designaciones de Yanes Parra y de Ferraioli o de Garfer fue una imposición de Francisco Dómenech. Jennifer González en la campaña siempre había comentado que ella estaba mirando con detenimiento a Yanes Parra para futura secretaria de Justicia. Por lo tanto, yo puedo pensar que ella la escogió. Tenían unas cualificaciones, pero no le podemos echar culpa al Senado. Aquí hay un sistema republicano de gobierno. Aquí hay 3 poderes constitucionales. Normalmente la gente, cuando el Senado le confirma todo a un primer ejecutivo, a Fortaleza, todo está bien. Y las veces que Tomás Rivera Chat ha sido presidente del Senado, eso no ha pasado. Siempre el Senado ha tenido, mira, en el cuatrenio de Fortuño, el primer secretario de Salud no pasó el sedazo del Senado. En el primer cuatrenio de Pedro Rosselló como gobernador, la primera secretaria de Justicia, Aní Martínez Moya, la tuvieron que retirar porque no pasó el sedazo, la que está casada con el juez federal, no pasó el sedazo del secretario de Justicia. Así que estas cosas siempre han pasado, pero en este momento hay una guerra entre Fortaleza y no hay ninguna guerra. Lo que ha habido es que el Senado, en un ejercicio constitucional, por situaciones no ajenas al Senado, el presidente del Senado no tiene culpa de la situación de los 5 años de Garfer. Eso lo sabía Garfer. Ni de la falta de contribuciones por parte de la falta Ferraioli. de contribuciones de Verónica Ferraioli. Ni de los errores de Parra. Ni de los errores de Parra. Así que ha hecho el presidente del Senado. ¿Qué querían? Que con estas cosas confirmara para que después fuera peor. Así que yo creo que la gobernadora, apenas 5 meses, la parte más mala de un cuatrenio, Luis, siempre las nominaciones al gabinete ejecutivo, al gabinete constitucional y no constitucional de un primer ejecutivo, porque siempre hay discrepancias en algunos nombramientos. Yo estoy convencido de que después que pase estos nombramientos, los que vayan a colgar los deben colgar todos el mismo día para evitar ya esto. Están hablando que la del trabajo no va a pasar el sedazo, pues que ya es hora que lo digan también, porque lo que no puede pasar es que cada 2 semanas estemos en lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Sabe quién paga los platos rotos? El gobierno. No lo paga Tomás Rivera Chat, no lo paga Jennifer González, lo paga el gobierno PNP, porque piensan que a medida que no confirman un nombramiento, el gobierno no funciona. Y si confirman un nombramiento que después crea problemas, entonces tampoco funciona. Si a Garfer lo hubiese confirmado, ¿quién tú crees que tenía la última palabra en un nombramiento cuando se cuestiona un requisito constitucional? Las Cortes. La rama judicial. ¿Y qué querían? Que la rama judicial le diera un golpe entonces al poder legislativo. Que ya pasó en el caso de Pierluisi cuando se coronó gobernador. Así que yo estoy convencido
que este gobierno va a funcionar. Estamos pasando por unos meses donde ha habido cierto resentimiento porque a ningún gobernador le gusta que no le confirme un nombramiento que ella escogió. Eso va a pasar y seguirá pasando. Sabemos Tatito Hernández, cuando fue presidente del Senado, lo que le hizo a Larry Selhammer. Hernández Colón, que en paz descanse, cuando no le confirmó ningún juez presidente a Ferré, cuando el juez presidente renunció y tuvo que retirar la renuncia. Así que estas cosas siempre han pasado. Si las hacen los populares, están fiscalizando. Si las hacen PNP a PNP, es una guerra civil. Y eso yo lo cuestiono. Vamos a hacer la pausa. Acaba de salir hace 20 minutos, 23 minutos. Buenas tardes, esta vez del presidente senatorial al general Galfer. Dice: buenas tardes, señor secretario Galfer. Sobre esa sutil amenaza del PAC político que propone para hacer campaña política con el objetivo de crear conciencia sobre los veteranos, lo felicito. Solo asegúrese que voten en Puerto Rico por el PNP y la estadidad, lo que usted no hizo en el 12, 16, 17, 20 y 24 y no ha hecho desde hace 20 años. Entérese que hay generales por doquier, en la Florida y en Puerto Rico también, arriba La Palma. Esto es, yo no sé qué fue lo que dijo Galfer sobre un PAC político. Amenaza? No entendí. ¿Ah? ¿Por qué pone Tommy sutil amenaza? No sé, tiene que haber sido una entrevista a Galfer en televisión, ¿verdad? Porque, o por radio, ahora a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, porque esto fue acabado de salir, pero sí. Este es el grado, o sea, el que diga que aquí no hay guerra, pues entonces yo estoy viendo visiones, pues estoy leyendo lo que no es. Probablemente tenga astigmatismo y miopía y no puedo leer bien estas buenas tardes. Mira, vamos a ver, Luis, rápido, vamos a ver si Galfer, 30 segundos, se queda en el puesto que tiene o se va a otro puesto, porque él es bien amigo de Marco Rubio. Y hay un rumor por ahí que le han hecho un ofrecimiento para allá en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ojalá, ojalá no, porque lo perdemos, ¿verdad? Pero ciertamente Galfer es un talento de liga mayor. O sea, bueno, Galfer es un talento para estar a nivel nacional, en defensa o en relaciones diplomáticas. Y yo no sé qué hace perdiendo el tiempo en Puerto Rico, pero ustedes dirán. Bueno, evidentemente la gobernadora en su momento lo convenció para que dirigiera el Departamento de Seguridad Pública, por eso es que está aquí. O sea, porque evidentemente luego de que sale esta información de que él votó en el estado de la Florida desde el año 2012, inclusive hasta la elección del 2024 que acaba de pasar ahora, pues evidentemente no tenía como tal los requisitos para cumplir con la residencia bona fide de 5 años en Puerto Rico para ser secretario de Estado. Evidentemente alguna falla en Fortaleza en ese sentido ocurrió y no revisaron esa disposición o simplemente decidieron arriesgarse y tirarlo sabiéndolo. No sé cuál de las dos versiones es la real, pero una vez sale esa información, inclusive Luis y Tony, el presidente del Senado, cuando se hace la designación, él hace un buenas tardes o un buenos días, no recuerdo cuál de los dos, diciendo que había sido una excelente nominación y que... Porque asumió, como todo el mundo, claro, que como Galfer había trabajado aquí, que había votado y que tenía todas las raíces en Puerto Rico y que cumplía. De hecho, tú siempre, la presunción es que se ha cumplido con la ley y con los requisitos. Yo siempre pensé, hasta que leí la Constitución y vi el récord de él, donde dije, ok, alguien ha chequeado esto. Yo siempre pensé que si había sido nominado es porque se había hecho los cotejos necesarios para saber que cumplía con ese requisito. Claro, y una vez esa información sale, pues como estaba analizando Tony, eso te abre el flanco a que haya una impugnación judicial en su momento, por lo cual lo prudente es lo que ocurrió hoy, que la gobernadora retirara entonces el nombramiento ante esa posible impugnación que podría ser posterior.
Lo que está ocurriendo aquí, Luis, o sea, es que estamos viendo una discusión que debería estar ocurriendo tras bastidores Y en el debió haber PNP sido desde tras bastidores de antes. y la estamos viendo en público por las redes sociales. O sea, ¿Y estamos por viendo qué? mensajes. ¿Por qué tú crees que es en público? Bueno, Y no evidentemente otros canales. hay una falta en la comunicación en privado entre entre ambos Ok. actores, entre la O gobernadora sea, y el presidente del Senado. pu- Es la única razón para que esto se esté ventilando tan públicamente, mensajes en cada dirección. O sea, el presidente del Senado de ayer para acá ha tirado 4 buenas noches, 3 buenos días, 4 buenas tardes. Y la gobernadora, cuando hace el retiro del nombramiento, igualmente hace expresiones básicamente igual criticando la gestión del Senado en ese Mira, sentido. déjame traerte, gracias a Ángel Rosa. Pero mira, antes que cambies el tema. Espérate, es que no voy a cambiar el tema. Ok, no voy a cambiar el tema, voy a abundar. Ahí está la expresión que la envió Ángel Rosa, Luis. Exacto. Ángel Rosa me envía las expresiones, pero la parte pertinente, donde dice Garfield que es un jugador, un team player y tiene disciplina y le agradece a la gobernadora, dice igualmente, de igual forma, ignoran la jurisprudencia existente en Puerto Rico sobre lo que constituye domicilio, residencia y elector ante esa falta de conocimiento. O sea, le dio ignorante a Rivera Schatz. Es el PAT. Tomaré la iniciativa de crear un comité de acción político de veteranos para sensibilizar a la clase política de Puerto Rico sobre el voto militar, el servicio militar y lo que conlleva ser soldado ciudadano. Queremos funcionarios que comprendan plenamente las necesidades de los veteranos y que demuestren un respeto auténtico por el servicio militar y por la figura del ciudadano veterano. Reuní todos los requisitos pertinentes, el ánimo Manendi y el ánimo Revertendi, para ocupar el puesto de secretario de Estado, datos que tengo en mi poder que datan desde abril del 19. Gracias nuevamente a la gobernadora por su apoyo. Estoy comprometido con seguir trabajando sin distraerme de mi responsabilidad principal, que es velar por la seguridad de nuestra isla. Así que ese es lo que dio el inicio al charrascazo del tiburón. Cójalo ahí ahora. Mira, yo no entiendo. Una vez Tomás Rivera Schatz me dijo a mí que si uno va a un zoológico y le mete la mano a la jaula donde hay un león, el león va a morder. Por tanto, que traten de no, me dio a entender, no me cuquen. Entonces, estas expresiones que hace Garfield, se ve que está sentido, que está molesto. ¿A qué abona? Nada. ¿A qué abona? A nada. ¿Tú sabes por qué estas cosas se están haciendo públicamente? Porque se retiró el nombramiento a mediodía. Claro, para evitar No, malos nada. entendidos, que yo te dije esto, no, tú no me dijiste esto. Y como hay cierta desconfianza, se prefiere publicar las cosas mediante las redes sociales, que es un mal necesario en este momento, que lo lee todo el mundo, que no se editan. La gente cuando se reúne en privado, salvo que alguien grabe lo que se diga y se permita grabar, siempre queda la duda si yo te habría dicho esto o tú no me habrías contestado de otra manera, porque cuando yo te hice este comentario, el body language que tú me hiciste, eso no sale. Así que yo creo que hoy en día pues lo ha hecho el PPD, lo ha hecho el PIB y el PNP lo va a seguir haciendo, porque Tomás Rivera Schatz, el único que falta a Tomás Rivera Schatz que un día diga buenas madrugadas, porque ya cogió la mañana, No te extrañes. la tarde y la No noche. tiene trabajando 18 No, horas. yo me imagino que A de los momento medios. va a meter buenas madrugadas también. Era lo que decía oye, Iván Antonio esta mañana. Él decía, yo viendo mi juego de pelota y baloncesto aquí tranquilo, estaba Iván Antonio tranquilo allá y de nuevo esto, ¡pap! Un buenas noches a las 9:30. Fuera que estas cosas pasan, pero el mundo no se va a acabar, el gobierno no se va a acabar, porque el plan de gobierno se tiene que llevar a cabo. Tiene que haber un momento, y yo no veo en el PNP una figura que pueda llamar a una reunión, porque Pedro Rosselló se desconectó y Fortuño no tiene los pantalones para hacerlo tampoco. Primero porque no tiene la personalidad
y porque nunca lo ha hecho públicamente. Él Y está en porque en otra onda. ningún gobernador del PNP está defendiendo a su partido. Ningún exgobernador del Porque PNP. mira, Luis, yo decía la semana en estos días en un ex, lo que era el tweet, ganamos por una mayoría amplia. El PPD tiene a Alejandro García Padilla en los medios. Tiene a Aníbal Acevedo Vilá en los medios. Sila Calderón de vez en cuando sale De también. vez en cuando habla también, su charrascazo. Y son ex gobernadores. Y los populares los escuchan, algunos más que otros. Y el PNP tiene ese vacío, porque los exgobernadores del PNP, después que salen de Fortaleza, como que se desconectan de todo y nunca más tú los vuelves a hablar y vuelves a escuchar. Y yo creo que no veo en este momento una figura fuerte como un Carlos Romero Barceló, que más descanse, un Pedro Rosselló, que la vida lo hizo tomar decisiones más como padre que como político, y entonces no hay una persona que dé un manotazo figurativamente hablando y llame a una reunión y que esto se tiene que acabar. Ganamos una elección, Cámara, Senado, se aplicó la ley de minoría y nos estamos comportando como nenes chiquitos. Pero túmame la pajita hoy, que mañana yo te la voy a tumbar. Porque no hay interlocutores que tras canales faciliten la comunicación. Era lo que yo les he dicho. El problema está en que no hay puente. No hay manera de establecer un puente. Perdóname, Luis, se me olvidó Pedro Pierluisi, el gobernador. Pedro salió sentido de Fortaleza porque él entiende que los detaron a destiempo. El expresidente del PNP, Leo Díaz, está en una campaña de quemar el cañaveral con Luis Ricardo Rosselló, esta misma legislatura está vetado en tiempo anterior que lo sacó. Y Pedro Rosselló entiende que le hicieron una injusticia con los Papa Clinton, que están de nuevo en el poder. O sea, entiendan el porqué. Carlos Pesquera también, que fue presidente del PNP. Pedro Rosselló sí tiene eso de los Papa Clinton, pero la realidad es que al final del día se desafilia por lo que él entiende que es una injusticia a su hijo. Exacto. A Ricardo Rosselló en el verano del y 2019. Fortuño sí apoya a la gobernadora, pero Fortuño no está en D.C., no quiere meterse en esos bolletes. Es que nunca se ha metido tampoco. Y nada se ha metido. Oye, pudiendo hacerlo. Luis Fortuño es un tipo inteligente. Luis Fortuño es un tipo que no es irrespetuoso, que tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Pero muchas veces... Y que fue buen gobernador. Pues, y fue buen gobernador, pero muchas veces los intereses económicos van por encima del compromiso que hay que tener con el país cuando uno ha sido gobernador. Fíjate, yo que fui secretario de Justicia, el único secretario de Justicia que la prensa llama es a mí. Yo quisiera que llamaran también de vez en cuando a aquel pájaro de Somoza a que le pregunten algo, aunque diga un disparate, pero que le pregunten algo. Entonces, yo doy cara y a veces una entrevista que yo doy me causa que me tiran a mí. Mi esposa me dice, no te metas en este tema, pero yo me siento en la obligación, para bien o para mal, de aclarar los puntos de vista. Pero yo creo que los exgobernadores del PNP, los expresidentes del PNP están en el silencio y ven como el partido... Pero ¿por qué seguimos hablando de los exgobernadores del PNP si no es algo que va a pasar? Porque son figuras que tienen que... Está bien, pero no va a pasar. O sea, tú ves a Pedro Rosselló entrando ahora en este momento a tratar de mediar la paz entre Tomás Rivera Schatz y Jennifer González. No, claro que no. Por eso que te estoy diciendo. O sea, a Pedro Pierluisi, que acaba de salir de la gobernación, como tú dices, herido y que no quiere saber en este momento ni de Jennifer González, quizás sí de Tomás Rivera Schatz, sí, no tiene una mejor relación en este momento con él, a pesar de que en algún momento tuvo una peor de la que tiene Jennifer González ahora con Tomás Rivera Schatz, pero luego esa relación se arregló. Así que, pero tampoco lo veo haciendo ese llamado ni perfilo que lo va a hacer en el futuro cercano. O sea, Luis, la realidad es que Tomás Rivera Schatz y Jennifer González se conocen hace décadas. Ellos no necesitan ningún intermediario para que vaya y hable entre ellos. A veces si ellos quisieran, en cualquier momento hablar,
yo no veo cómo eso no podría ocurrir, ni cómo una reunión entre ellos dos no podría ocurrir si ambos están de acuerdo en hacerlo. Yo sé que tienes razón de que hacen falta intermediarios a veces y que suavizan las cosas y pues pero al final del día esto en quien recae es en ellos dos. No es en Francisco Domenech, no es en los ayudantes de Tomás Rivera Chatz en el Senado, no es en más nadie. Es los líderes del Partido Nuevo Progresista en este momento. Los máximos líderes son Jennifer González en la gobernación y Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado. Yo no creo que haya duda sobre eso. O sea, en el PNP en este momento, ellos dos son. Miguel Romero está por allá en San Juan, está calladito, no está diciendo nada. Tú no lo has visto que haya salido. Está empollando y no es un huevo. Está empollando. Ramón Luis Rivera tampoco. Ramón Luis Rivera salió para el asunto de Verónica Ferraioli y perdió esa batalla en ese sentido. Y hoy, con lo que hizo Tomás Rivera Chatz, si la gobernadora en algún momento pensaba nombrar a secretaria de Estado a la esposa de Ramón Luis, perdona, el nombre Narel Gualesca Colón. Narel Gualesca Colón. Ya Tommy, con lo que hizo hoy, se encargó de que no va a ocurrir. Porque si Tomás Rivera Chatz sale en este momento y dice que ella es una buena opción para la Secretaría de Estado, ¿tú crees que Jennifer González, la gobernadora, que ha perdido 2 nominados ya a la Secretaría de Estado, va a nombrarla? Pero claro que no. Ella la había descartado ya públicamente. Lo que te quiero decir es que como cuando Ramón Luis salió asumiendo un bando, no salió como una figura llamando al orden. Ramón Luis tiene los quilates. Y es más, yo le exhorto públicamente que lo haga. No tiene nada que perder. Ramón Luis es alcalde prácticamente por aclamación siempre en Bayamón. Que lo haga o que llame a 2 o 3 alcaldes también que se reúnan. Pero no puede ser que los alcaldes del PNP, viendo las cosas que están pasando, opten por el silencio. Pero eso ha sido así toda la vida. Yo lo sé. Los alcaldes del PNP se liquidaron cuando se separaron las papeletas. Se acabó. Los alcaldes del Partido Popular defienden más a su partido que los alcaldes del PNP. Bueno, tampoco así. Porque hay muchos alcaldes del PPD históricos que no salen a defender a nadie. Por ejemplo, el de Carolina Ponte. No, ese gana en Carolina, lleva varias décadas ya ganando, y ese tú no lo escuchas ahí saliendo en ninguna controversia, apoyando a nadie. Porque no se sienten amenazados. Porque, o sea, así que cuidado, o sea, tampoco vamos a hacer el análisis aquí como si los de los populares sí, no, ninguno de los dos en su mayoría, ¿verdad? Cuando vas a llevarlo a generalizar. Mira lo que hizo Elmer Román. Se interponen. Publicó lo que hizo anoche, admitiendo que no tenía las cualificaciones para ser secretario de Estado. ¿Quién lo asesoró? O sea, que está admitiendo que su puesto fue ilegal. Yo a veces no entiendo al ser humano. O sea, él está diciendo, mira, yo pasé con ficha. Pasa a Garfield también con ficha. Yo me colé, a mí no me dieron nada. Yo me metí por la esquina y entré sin ticket. ¿Qué clase de argumento? Pero mira qué clase de argumento. Como a mí me pasaron con ficha, el otro pasa con fichas también. Y mira, sobre las expresiones de Garfield, entonces, ahora que nos aclaran qué fue exactamente lo que dijo. Pero fueron irrespetuosas también, porque es un comunicado que se está buscando una candela. ¿Y qué abona esto? Nada. Y tengo que decir, si en la discusión pública ahora, que lo único que se discute son los nombramientos, porque eso es lo que se está discutiendo en la radio AM, en la televisión, 24/7. Lo único que se discute es la discrepancia en los nombramientos entre Jennifer González y el Senado. Por eso crea noticia. Claro, por eso estoy diciendo. Pero sabiendo eso, tuviésemos que ponernos a explicar que si Garfield votó del 2012 al 2024 en la Florida, pero no porque tiene estos otros elementos que le dan entonces la residencia en Puerto Rico, que son, qué sé yo, X, Y, Z. Ya olvídate, porque ahí pierdes el argumento. O sea, ya cuando tú tienes que explicar tanto, algo tan importante como el voto, que lo haya hecho hasta en el 2024 en la Florida, miren, los militares pueden pedir voto ausente de Puerto Rico. Si tienen el ánimo de votar en Puerto Rico, lo pueden hacer. O sea, él no tenía, si él, ¿verdad?, tuviera el animus revertendi y Puerto Rico fuera su domicilio, pues uno de los
criterios que uno mira es dónde votaste. Y evidentemente un militar puede pedir voto ausente en Puerto Rico. Él decidió no hacerlo y estaba votando en la Florida. Eso mínimo crea dudas sobre si él tenía ese ánimo de que su domicilio fuera Puerto Rico. Y ante esa mera duda, tú no puedes entonces tomarte el riesgo, como en el Senado de Puerto Rico, de confirmar el nombramiento. Mira, el que lea este comunicado, que es largo para uno leerlo aquí en la radio, ¿por qué si él tiene este comunicado donde se ve que se asesoró con un abogado, porque habla de la jurisprudencia, ¿por qué eso no se discutió? Vamos a dejarnos, eso lo escribió un abogado de Fortaleza. Eso no fue un abogado del DSP. Perdóname. Eso se lo escribió un abogado de Fortaleza, número 1. Yo no sé si yo y no puedo número decir eso 2, tampoco. Si se lo les recuerdo que esto es parte de un patrón que hemos visto. Cuando le dieron el tutazo a Ferraioli, fue a los medios a caerle a palo, a decir que si eran unos bandidos, a todo lo que da. Cuando le dieron el golpe a Parra, Parra estuvo 2 días completamente hablando pestes de los senadores del PNP y de Rivera Schatz. Y este es el tercero. Eso quiere decir que eso es un patrón pero fíjate, establecido de reacción ordenada de Fortaleza Luis, no podemos, y promovida. Luis, yo respeto lo que estás diciendo. Bueno, pero no podemos decir que eso se lo ordenaron de Fortaleza. Yo escuché a Yanes Parra. Y es un patrón. Pero déjame terminar, por favor. Lo que Yanes Parra dijo, se veía que era de ella, no era de nadie de Fortaleza. Yo la escuché con detenimiento. Garfield tiene asesores legales, yo estoy convencido, y se estaba preparando porque se ve que lo hizo. Verónica Ferraioli, yo no recuerdo que ella lanzó los ataques que lanzó Yanes Parra y los ataques no el ataque, el mensaje subliminal que enviando a Garfield. Lo que te quiero decir, el ser humano, cuando se siente frustrado, cuando se siente atacado, Yanes Parra después de tantos años llega a justicia y el puesto le duró nada porque nunca fue confirmada. El ser humano pasa por unos sentimientos que a veces tiene que explotar, pero decir que esto tiene que ver con una orden que le dieron en Fortaleza, yo tengo mis serias dudas. Yanes Parra lo quiso hacer porque se quiso desquitar. Bueno, mira, y Verónica Ferraioli, Luis, Verónica Ferraioli no para los medios. Ese comunicado del general demuestra por qué no estaba que no estaba en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque amenaza a Tomás Rivera Schatz con crearle un PAC de veteranos en contra. Y si ha habido un legislador, al igual que Johnny Méndez, que han trabajado por los veteranos, han sido Tomás Rivera Schatz y Johnny Méndez durante los últimos 20 años. Ustedes lo saben. Ha sido así, de manera que eso demuestra que está fuera, está gone. Quien se lo redactó. Tú me contestas. Una persona que ocupa el puesto de DSP, ¿puede crear un PAC? No. Buena pregunta. O es que se va. No lo he estudiado, pero puede ser que no piense que va a estar los 4 años en correcto, el DSP. Y él está pensando en plan B. Sí, mira Luis, sobre el patrón que están discutiendo, yo no veo un patrón tampoco, porque la realidad es que Verónica Ferraioli no salió a los medios luego de que se retirara su nombramiento. Que no le habían dado la oportunidad y que habían sido injustos con ella y todo aquello. No hizo ataques directos ni Yanes Parra sí. O sea, Yanes Parra, o sea, se fue en el Media Tour. En el Media Tour que se debió haber ido antes de que ocurriera lo que ocurrió, que esperó más de una semana con las alegaciones de que su escolta había solicitado información en el Senado y que había pedido que si las cámaras y todo eso, que al final del día pues parece que lo de las cámaras al menos no era totalmente correcto. Pero dio la versión después de que ya había sido, básicamente le habían pedido a la gobernadora que retirara su nombramiento. Al otro día. Verónica Ferraioli sí fue al Senado, tuvo su vista, hizo expresiones durante ese fin de semana previo, buscando, ¿verdad? Estuvo buscando los votos. Cuando se entendió que no, pues entonces se fue y en realidad no lanzó ataque.
Catoni tampoco. O sea que en realidad han sido Parra y ahora el general Garfer, que recordemos que fue confirmado unánimemente en el Senado para la posición del Departamento de Que no Seguridad requiere Pública. los 5 años. ¿Ah? Que no requiere los 5 Por años. eso, que esa controversia de los 5 años no estaba presente pero para no- esa no fue confirmación. por unanimidad porque el PIB le votó en contra. El PIB me pongo. Sí, el Hashtag PIB se me opuso, pongo. porque ella lo Como dijo, dice Iván ella lo dijo que Rivera. ella le había votado en contra. Ok, perfecto. Pues está bien. No fue por unanimidad, pero fue confirmado allá en el Suavemente. Senado. Por unanimidad de los PNP, podemos Exacto. decir por lo menos, de la mayoría. Así que ahora, nuevamente, como dije ahorita, estamos viendo públicamente las discrepancias por medio de las redes sociales. Cosa que que es todo lo contrario a lo que debería estar ocurriendo dentro de un partido que ganó la gobernación en la forma en que la ganó y que ganó las cámaras legislativas en la forma en la que lo ganó con 2/3 Ok, déjame ver si los entiendo a los dos. Ustedes coinciden en que no hay comunicación, pero que no hay guerra, que no hay división, que no hay daño, que no hay problema y que no es domenech. ¿Entiendo eso bien? No, es que estás poniendo tantas palabras en la boca de nosotros. Yo no he dicho que no hay comunicación. Yo he dicho que la comunicación se ha afectado. Claro, que tú crees que Jennifer dice, ¡ay, qué bueno! Me guindaron a Garfield. ¡Qué bueno, Jovín, qué bueno! Oye, se siente uno. Lo que pasa es que eso es parte de la cuestión política. Yo no puedo decir aquí que todo lo que está pasando aquí lo manda Domenech. Yo no lo sé. A lo mejor es verdad, pero yo no puedo decirlo responsablemente. Yo lo que creo es que han habido unos nombramientos que se han hecho, que cuando se analizan las cualificaciones hay problemas, pero muchos de ellos son problemas traídos. Ejemplo, si a Janet Parra no la hubiese nombrado secretaria de Por Justicia, eso, ¿traídos por quién? por ellos Tony? mismos, por los candidatos. Por los candidatos. Claro, Ok. si Janet Parra no la nombran, nadie se hubiese enterado lo de la inhibición fue pública. A lo mejor el audio se nos sale. Si a Verónica Ferraioli no tuvieron puesto que tenía que ir a confirmación, a lo mejor nadie se había enterado el problema de las planillas. Si a Garfield no lo nombran a Estado, la gente no se hubiese enterado de una situación traída por él. Entonces, el Senado no es el malo. Muchas veces los candidatos, a lo mejor de buena fe, Garfield lo más seguro que pensó, bueno, si a mí me confirmaron para seguridad pública, el DSP, pues yo debo cualificar para secretario de Estado. A lo mejor él le dijo, mira, mete mano, que a mí me confirmaron como a ti. Es que él no es el responsable Él no es de responsable, asegurarse claro, de eso. es el que pasa Mira, el sedazo. En ¿Y quién es el responsable de cerciorarse vamos a de eso? empezar, Bueno, vamos a empezar por el ente nominador. Fortaleza, o sea, Jennifer González y su equipo de trabajo. Normalmente hay una persona destacada en Fortaleza que está encargada de los nombramientos. Claro. Esa persona está encargada de verificar las leyes, los reglamentos, los requisitos. Todos los requisitos de ley y reglamentarios, si hubiese alguno, para nombrar a un funcionario a un puesto. Y Diana Borges lo hizo con Pierluisi. Y Ricardo Rosselló, no me acuerdo cómo se llama Ricardo Rosselló, tenía tenía una dama allí también que no recuerdo el nombre. Maritere Brignoni con Fortuño. ¿Sabemos si en algún momento a ese funcionario se le consultó el asunto del nombramiento? Esas son cosas que no sabemos. O sea, no podemos adjudicar en este momento de que todo lo que ocurre en Fortaleza necesariamente tiene que ser por el secretario de la Gobernación el que lo hace. O sea, para mí, al final del día, lo que yo conozco de Jennifer González también es que Jennifer González está al tanto de todo lo que está ocurriendo bajo su mando. Así era cuando estaba en la comisaría residente. Que ahora cuando eres gobernador es diferente porque no puedes estar micromanejando todo lo que ocurre en el gobierno. Sí. Pero al final del día, el que es la persona de confianza de Jennifer González es Francisco Domenech y es el que está allí en este momento. Mira, cuando Fortuño estaba Maritere Brignoni, que después la nombraron al Supremo y ni la consideraron. Maritere Brignoni le respondía directamente al gobernador. No pasaba por la Secretaría de la Gobernación. Eso era Maritere Brignoni y Diana Borges.
el mismo puesto que Maritere Brindoni, la compañera abogada. Pues esas son oficinas que le rinden al gobernador directamente. Si hay una norma interna que antes de una recomendación de esa oficina hay que consultársela con el secretario de la Gobernación, yo no lo sé. Yo no sé, porque eso es, quien va a nombrar es el gobernador. Si Francisco Dómenes tiene injerencia en todos los nombramientos, yo no lo puedo decir. A lo mejor hace sus recomendaciones. Oye, claro que la va a hacer. Si yo fuera secretario de la Gobernación, yo haría mis recomendaciones en aquellas áreas que yo tengo expertise. Mira, para un secretario de justicia yo sí podría opinar, pero a lo mejor un secretario de otra naturaleza que yo no conozco nada de eso, a lo mejor, mira, pues decidan ustedes. Yo lo que sé es que todos los gobernadores tienen un comité que los asesoran para nombramientos. A mí me luce que lo de Galfer fue en las circunstancias donde Ferrayoli sale, la tiene que retirar, y recuerda que esa misma noche nombraron a Galfer. Por lo tanto, no hubo un proceso de buscar requisitos. Simplemente, mira, Javier, llámate a Galfer para un que está disponible. Y sí, un 20 tú. Lo nombro. ¿Qué pasa el próximo? Que esto fue improvisado. No diría improvisado, pero fue la gobernadora quiso, tan pronto salió Verónica Ferrayoli, llenar esa plaza con una persona que ella ya sabía que habían confirmado, y que no había problema. Y yo creo que lo hicieron así. Cuando surge y nadie miró lo de los 5 años. Porque yo creo que no dio tiempo. El mismo comunicado de que Verónica salía incluía a Galfer como secretario de Estado. Entonces, ¿qué proceso hubo? Ninguno. Voy a hacer la pausa. Hay un proyecto en la Cámara, uno no puede hablar todo el tiempo de cosas negativas, pues si no se funde, que pretende integrar los cursos de historia de Estados Unidos y de historia de Puerto Rico en las escuelas vocacionales. Y ese proyecto yo lo voy a recomendar al presidente de la Cámara y a la Comisión de Educación que lo expandan. Ayer estaba mirando en las noticias nacionales que muchos estados están volviendo a incorporar no solamente horarios extendidos, sino cursos que faciliten, prácticos, para que preparen al ciudadano, al estudiante, a poder bregar con la vida. Por ejemplo, ustedes recordarán, en nuestros tiempos había un curso que se llamaba, le llamaban economía doméstica, pero en realidad era de todo. Ustedes recuerdan, decían que era de mujeres, a todo lo que da, no. Te enseñaba no solamente cocina, sino lo que era presupuesto, como cosas básicas del hogar. Y había para los varones cursos de artes industriales, que era, hoy en día tú coges a un muchacho, no saben bregar con un martillo, con un destornillador, con una sierra, con una pulidora. Son cosas básicas que permitirían precisamente que los ciudadanos puedan ser buenos en sus hogares, que economicen dinero, que tengan destrezas en artes de carpintería, albañilería, lo que sea, electricidad, si se puede enseñar, o sea, distintas cosas. Y definitivamente desde primer grado hay que enseñar lo que son las ciencias de computadora, no solamente el maquinilleo, que a mi generación no se le enseñó, porque entonces era secretarial, que se le enseñaba, y yo me quedé, decía, yo brego a dedito. Pues son cosas que hay que hacer para que los estudiantes puedan y deben incorporarse a todos los currículos de educación para que desde que sean chiquitos sean diestros en las cosas prácticas de la vida. No sé qué ustedes piensan, pero esto es un buen proyecto si se amplía. Yo estudié en la high de la universidad, clase de 1975. Allí había una clase de arte dramático. ¿Sabes quién era la maestra? Victoria Espinosa, que fue una famosa dramaturga de arte, ¿sí? Maestra de la Yupi. Allá había un salón de artes industriales. El profesor Ojeda, que creo que tiene casi 100 años, está vivo. Su hijo era de mi clase. Había un salón preparado para economía doméstica, que recuerdo que cuando estaban preparando bizcochitos y esto, nos colábamos para que nos dieran bizcochos los que estaban haciendo los bizcochitos y los postres. O sea, había una clase de oratoria,
Uno tiene que coger una noticia y pararse frente al salón de clase y hablar de esa noticia. La clase de Historia de Estados Unidos con el profesor Delgado, no sé si está vivo, era requisito en la UHS. Y ese profesor era el maestro de la UPI también. O sea que ya en el 1975 esas clases eran requisitos en la UHS. Claro que se tiene que incorporar la cuestión de las computadoras, las comunicaciones, Luis. Hoy en día la gente habla por texto. Yo los veo en un mismo sitio mandándose texto. Yo he visto y a dedito, a dedito. A dedito. Yo he visto padres con hijos en restaurantes, cada cual con un teléfono, yo no sé haciendo qué, texteándose y no hablan. Aquí se ha perdido el arte de la comunicación y yo creo que todo eso tiene que ser parte del currículo de las escuelas públicas, privadas. Las ciencias son importantes, las matemáticas, pero lo que está en el presente, que son comunicaciones, la cuestión de las computadoras, cosas para bien, lo manual, de acuerdo que se tiene que integrar al currículo escolar. Oye, si yo hubiera sabido un poquito de carpintería, un poquito de lo que son ciencias elementales, conocimientos elementales de utilería, de todo eso, tú sabes, ustedes se imaginan todos los cientos, los miles de billetes que yo me hubiera ahorrado toda la vida haciendo gaveteros, tablilleros, embelequeando en la casa. Si eso la gente puede hacerlo. Un poquito de electricidad también. Sí, un poquito también, exacto. De electricidad básica, y otro tipo de lo que le llaman trades, que te ayudan en todos los aspectos de la vida. Como handyman yo soy cero a la izquierda. Yo todo lo que he aprendido lo aprendí así en mi casa o alguien me enseñó en algún momento. No tengo habilidad. Pero obviamente nada de eso en la escuela. Vamos a empezar porque ya la tecnología está llegando hasta un punto que yo pienso que los estudiantes deben regresar hasta a los exámenes por escrito, a puño y letra. O sea, yo veo cada vez más en las universidades que se están integrando exámenes por computadora y todo eso. Entonces ahora con la tecnología nueva, ChatGPT y otro tipo de tecnología más que va a seguir avanzando, tú ves cómo los estudiantes te pueden hacer un examen utilizando esa tecnología y es lo que quien contesta el examen es la computadora. Claro. Y mientras yo veo a esta generación que se está inmiscuyendo más y más en los aparatos tecnológicos, yo pienso que debe haber un tipo de cónclave educativo y un plan para lidiar con eso de camino al futuro. Y por lo menos que en las escuelas, sí, se le puede enseñar a los estudiantes, obviamente es importante que aprendan todos estos asuntos de tecnología, pero no podemos sustituir la forma de aprender y de los estudiantes finalmente lograr llevar a su conocimiento a alguna forma, ya sea en un ensayo, ya sea un examen o lo que sea, con estas herramientas tecnológicas a la mano, porque entonces al final del día van a depender todo el tiempo de un celular, todo el tiempo de un programa electrónico. Y me parece a mí que sí, en algún momento era importante estar, ¿verdad? Introduciendo todo este andamiaje tecnológico. Pero como que ya eso ha pasado a un plano que quizás debemos regresar un poco a lo básico. A lo básico. Fíjate, eso no requiere mucho. Miren, vamos a pensar, los niños están 14 años en la escuela, desde nursery, pre-kinder, kinder, ponle 14, 15 años. Un poquito más, hasta los 16 por lo menos. Exacto, pero ponle tú que los pones, ¿verdad? Se puede ir cada año enseñando distintas destrezas y destrezas de sobrevivencia. Por ejemplo, a mí nadie me enseñó cómo cuadrar una chequera, cómo manejar un presupuesto, cómo no desperdiciar. No se enseña el ahorro y la gente llega al final pobre porque el seguro social no da para nada. Cómo hacer inversiones. O sea, poco a poco se le debe ir enseñando esas clases de economía básica también.
Y por eso es que nosotros nos hemos quedado atrás en la enseñanza fundamental para poder enfrentar la vida. Porque aquellas destrezas que se enseñaban antes, bien o mal, se eliminaron, pensaron que estaban pasé y que no servían para nada. Y hoy en día vemos esas deficiencias. Máxime cuando no hay handyman en Puerto Rico. Porque nos estamos enfocando en las grandes clases de tecnología. Para tú saber matemática avanzada, tienes que saber sumar y restar inicialmente, pues si no, no puedes llegar allá. Entonces aquí hay que volver a lo básico, hasta lo que es una cosa que yo siempre he dicho: en las escuelas no se le enseña a los menores de edad, a los pequeñitos, que el policía no es tu enemigo, que el policía es una persona que está para protegerte. Estas cosas tan básicas que no requieren mucho esfuerzo, el respeto a la bandera de Puerto Rico, al himno de Puerto Rico, al himno de los Estados Unidos, a lo que son a los símbolos nacionales. El respeto a los viejos, que es una de las cosas que más se ha perdido. Los estudiantes no saben cantar la borinqueña, menos van a saber el himno de Estados Unidos, que es en inglés. O sea que estas cosas básicas, aquí se ha perdido el interés. Mira, antes la gente se sentaba en una mesa a comer todos juntos. Hoy esto se ha perdido. Estamos viviendo una vida tan acelerada porque todo es por celular y todo es ahora. Y cuando empiece ahora en su apogeo la inteligencia artificial, esto va a ser mucho peor. Entonces las escuelas, los currículos escolares, públicas o privadas, esto no tiene que ver con nada de lo económico. Tienen que ir preparando a los jóvenes que están en las escuelas primarias en lo básico, para que cuando lleguen a cuarto año, que ya tienen 16 años más o menos, y se enfrenten a las universidades, pues tengan una mejor preparación, el idioma también, el inglés. Mientras más idiomas tú sepas, tú eres más culto. Les tengo otra nota que es importante. Hoy sale Washington Post. El Partido Republicano quiere eliminar la exención de impuestos a todo lo que son las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, que se utilizan para fines ideológicos, terroristas, insurgentes. Dice el Partido Republicano que eso es un privilegio abusado. En Puerto Rico, nos dice Jorge Rodríguez hoy, y lo pone en los medios, hay lo que se llama la organización de Soros, la Open Society Foundation, que le ha metido en los últimos años más de 9 millones de dólares a entidades que tienen un fin ideológico. El Centro de la Nueva Economía, 3.6 millones de pesos, Espacios Abiertos, 2 millones, el Taller de Salud, que es el de las Congueras, 1.2 millones, Casa Pueblo, $250,000, el Centro de Periodismo Investigativo, 1 millón, todos son a través de las ONG de Soros. Esto va a ser bien interesante porque en Puerto Rico el independentismo ha vivido de la chupeta de lo que son obtener las subvenciones o los grants federales para mantener su a nombre utilizando de frente el ambientalismo o el feminismo o la protección de la LGBT o la justicia social o la vivienda, utilizan esos dineros para el activismo político. Y esto, si se identifican esos, y hay muchas, la vasta mayoría de las organizaciones sin fines de lucro son buenísimas, rinden una misión genuina, legítima, social, pero hay otro montón y ese abuso se va a acabar. Cójanlo ahí. Bueno, no sé si el abuso se va a acabar, pero por lo menos van a saber que los están en la mirilla. Están en la mirilla siguiendo el dinero y cómo se está gastando. Y a mí me parece una buena iniciativa. Obviamente, claro, aquí siempre surgen las consideraciones de libertad de expresión y si estás violando, ¿verdad? Que no, obviamente la regulación que vayas a imponer o que o cómo lo vayas a manejar no implique que estás entonces buscando limitar el derecho a la libertad de expresión de estas compañías o de sus funcionarios, libertad de asociación.
todo ese tipo de consideración. O sea que cuando dice que están atados a causas terroristas, bueno, pues entonces tiene que haber algo más allá. Sí, eso es otra cosa. Claro, tiene que haber algo más allá que simplemente expresiones apoyando a causas de izquierda o que se consideren más socialistas, etcétera, sino que haya ya acciones afirmativas, como el muchacho que iban a deportar por ser básicamente un agente de Hamas en los Estados Unidos, buscando hacer protestas y protestas violentas, by the way, y obviamente recibiendo instrucciones directas de un grupo terrorista. Bueno, pues si eso lo encuentras y eso utilizan estas organizaciones para hacer ese tipo o tomar ese tipo de acción, pues sí, eso estoy de acuerdo con eso. Obviamente, pues tiene que ser todo comedidamente y básicamente con precisión quirúrgica de cómo lo va a hacer el gobierno. Claro, si aquí en Puerto Rico no hay recursos muchas veces para investigar una organización criminal de un residencial, estamos hablando de esta gente, son ligas mayores, pero favorezco lo que quieren hacer. Esto es más sencillo. Mira, si ese dinero que viene muchas veces de fuentes privadas se utilizan en estas asociaciones y estas asociaciones lo están utilizando para derrocar, para cosas ilegales, pues tú te metes e investigas ahí al gobierno federal y confiscas ese dinero, porque como más tú atacas a ese tipo de organizaciones en el bolsillo, y pueden haber acusaciones también criminales. Pero si es meramente, mira, yo quiero ese dinero porque yo creo que queremos llevar este mensaje, ahí yo lo veo un poquito cuesta arriba y más complicado. Todo sí, y hay dos maneras, Tony. Claro, claro. Hay dos vías de subvención. Está la subvención indirecta a través de organizaciones como la de Soros, ¿verdad?, que le da directamente a estas organizaciones, y están la subvención directa de fondos federales, ¿ok? Ahí se puede desconectar rapidito. Bueno, si es fondo federal, es más fácil también. La otra, a mí no me extrañaría, ya que han amenazado hacerlo con la Universidad de Harvard, que a alguien se le ocurra quitarle el privilegio de exención contributiva a la Open Society Foundation de Soros. Eso sería bien interesante. Ahí es que pudiéramos ver que es la otra, que está pero quitándole... Eso no va a pasar. Bueno, con Trump. Bueno, obviamente Pero con Trump. si le metió mano a Harvard y a Colombia. Perdóname, es que tienes razón, Trump puede hacer cualquier locura. En ese no hay límite. Bueno, hablando de Colombia, ¿tú viste la diferencia entre cómo fueron las protestas el año pasado y los últimos 2 años versus la protesta que hubo la semana pasada? Donde en esta ocasión entró la policía, arrestó a los que estaban interrumpiendo las labores, activistas de Hamas, a los activistas de Hamas. Eso no ocurría bajo la presidencia de Joe Biden. No, Colombia y vamos a estaba entender lo que pasó, Javier. Lo que pasó fue que los radicales, los revoltosos, se metieron en la biblioteca a destrozar, a no dejar estudiar los estudiantes, a hacerle la vida de cuadritos, la ocuparon. Sí, y la policía rapidito le metió mano. El año pasado hacían lo mismo, inclusive a estudiantes judíos los cogían y básicamente no los secuestraban, sino que les prohibían salir de ciertos edificios y básicamente o sea, eran violentos con ellos y la presidencia de la universidad y la administración no intervenía con eso. Llegó el presidente Donald Trump, empezó a amenazar a Harvard, empezó a amenazar a las universidades y decirle que se iban a quedar sin grants federales si eso continuaba ocurriendo. Y ya viste la diferencia en la Universidad de Columbia, en cómo la administración actuó la semana pasada versus lo que había ocurrido en los últimos 2 años. A mí me gustaría... O sea, que eso sí tiene un efecto. A mí me gustaría... es una broma, pero es en serio lo que estoy sintiendo. Que a Donald Trump lo nombráramos por lo menos un semestre presidente de la UPI. Y que Donald Trump tomara las medidas para poner la UPI en orden. Nadie le importa quién preside la UPI, porque no importa quién la preside, es la misma basura. Porque renunciaron a la UPI. El nuevo día nada más. Se la entregaron, Luis, los gobiernos de Puerto Rico entregaron a la UPI. La entregaron. La UPI es Fuerte Apache de Bronx.
Y nadie, tú sabes lo que es una universidad, y lo vengo diciendo, que no tenga un cuartel de la policía como tienen todas las universidades, con patrullaje, con policía armada, como todas las universidades, y aquí hay que pedir permiso cuando un policía va a entrar allí. Pues chúpense esa, como yo digo. Chúpense No, la ni puede ir cualquier persona a la Yupi. O sea, ¿tú crees que Rivera Schatz puede ir a la Yupi? Ah, yo Le sí. forman una ¿Qué le pataleta del pasó? carajo. O ¿Tú la recuerdas a Norma gobernadora. Burgos, que le iban a linchar ¿Ah? allí? A Norma Burgos. A Norma Burgos. O yo. Chacho, para el carajo. Yo ni me asomo Eso es también. tierra de no pisar. Punto. ¿Por qué? Porque te montan rapidito un bembé y pasas un mal rato. O sea, hay ciertas áreas donde los estadistas no podemos ir en Puerto Rico. Y eso es una realidad. Oye, ¿y de quién es la culpa? De los De los gobiernos estadistas. estadistas y populares. Eso es así. Que le entregaron a la Eso es universidad correcto. a las minorías. El último gobernador PNP que intentó algo con la Yupi fue Ricardo Rosselló. Sí. Y la junta que tenía allí, presidida por el licenciado Walter Alomar, al menos intentó hacer algo. Luego de eso, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Miraron ahora para el Jennifer lado. González, la realidad Miraron es para que el han lado. mirado para el lado. Porque es tierra perdida. ¿Por qué? Porque los primeros que van a salir en defensa de los independentistas y de los revoltosos son los periódicos, y eso te va a costar. Y ya está. Y entonces va a haber violencia y le van a echar la culpa al gobierno de la confrontación. Y entonces los tienen amarrados con eso. Y es una pena, Yo, Luis, porque la UPI es una universidad tan bonita, bien localizada, accesible, con una historia. Aquí venían los mejores profesores, escritores, aquí vino Juan Ramón Jiménez, aquí venían la crema innata. Y de momento, no sé qué pasó, los gobiernos como que miraron para el lado. se radicalizó. Y ya. Se A perdió. radicalizar la universidad se acabó. Lo mismo que está pasando ahora mismo con muchas de esas universidades. Obviamente, Harvard tiene el acervo más grande, más rico de toda la nación. Estamos hablando de un acervo casi billonario. Y Colombia debe estar por ahí también. O sea, ellas no necesitan del estatus ese de exento, porque pueden subsistir solitas sin ningún problema. Bueno, gracias a Tony y gracias definitivamente a Javier. Interesante el diálogo que hemos tenido hoy de todas las noticias.